de abril del año 2022. El título de la lección es La creación. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es grande, excelente, todopoderoso, soberano, maravilloso. Tan grande que nos inspira reverencia, nos inspira adoración, nos inspira un santo temor. Digo santo temor porque existe el temor enfermizo, el temor de miedo. No es eso lo que Dios nos inspira. Por lo menos no es eso lo que Dios quiere inspirarnos. Él es soberano, todopoderoso y nos inspira adoración, deseo de alabarlo, reverenciarlo, respetarlo. Pero al mismo tiempo es un Padre misericordioso y nos inspira amor, el deseo de amarlo. ¿Por qué? Porque ese Dios grande, soberano, todopoderoso, vino a nosotros en la persona del Señor Jesucristo para estar con nosotros, para caminar con nosotros. Por eso, aunque la vida te golpee, aunque muchas veces tú sientas que estás solo, que Dios te ha abandonado, no lo está, no lo estás. Porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para alcanzarte. Infelizmente tú no lo puedes ver con los ojos físicos, no lo puedes tocar con las manos, pero puedes verlo por fe, saber que sus promesas son verdaderas y que Él está a tu lado. Entonces vamos a la primera parte del estudio de esta semana, hablando de el Dios de la creación. Tú sabes que el relato de la creación se encuentra en dos partes de la Biblia. Primero, el primer relato en Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. Ahí está el primer relato de la creación. Ahora, ese mismo relato se repite en Génesis capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 25. En el primer relato, Dios se presenta como el Dios Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que no tiene comparación ninguna con la pobre criatura humana. Ese nombre Elohim nos inspira el deseo de alabarlo, de reconocerlo como nuestro Dios grande, pero al mismo tiempo nos inspira confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque delante de los embates de la vida, mi Dios es Elohim, soberano, todopoderoso. Y si Dios está conmigo, si ese Elohim está conmigo, ¿quién será contra mí? Las fuerzas del enemigo pueden venir, huestes armadas hasta los dientes queriendo destruir mi vida. Pueden golpearme de alguna manera, pueden herirme porque estoy caminando en el desierto de esta vida. Pero destruir mi fe no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque mi Dios es Elohim. Mas ese Dios Elohim, en el segundo relato de la creación, que está en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 25, ahí se presenta como el Dios Yahvé, el Dios Jehová, el Dios que es. No es un Dios abstracto, impersonal, es Él, el Dios real, el Dios que puede estar a tu lado, que puede acompañarte. Por eso digo, en el estudio de esta semana vemos a través de los nombres de Dios, Elohim y Yahvé. Son 5 nombres, vamos a analizar esta semana solamente 2. A través de Elohim nos muestra el Dios todopoderoso, a quien debemos adorar, alabar, y nos muestra en el segundo relato, el Dios Jehová, el Dios que es, yo soy el que soy, que se acerca de nosotros, a quien debemos amar, el que nos inspira amor. Oh querido, por eso te digo, aunque las cosas no vayan bien en la vida, tu confianza tiene que estar depositada en un Dios Elohim que no conoce derrota, pero al mismo tiempo en un Dios Jehová que está a tu lado,
Ese Dios que finalmente se hizo carne en la persona de Jesucristo y vino para extenderte la mano. A lo largo de mi vida encuentro gente golpeada, ¿sabes? Porque esta vida golpea. Ahora tú me puedes decir, pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Porque usted aprendió eso en la Facultad de Teología. No, querido, tú sabes que hace pocas semanas atrás yo estuve prácticamente entre la vida y la muerte. Yo sentí la mano poderosa de Dios a mi lado. Tú sabes que como ser humano a veces yo me sentía como solo, como abandonado, pero lo bonito de todo ocurrió una madrugada cuando yo ya no oré diciendo, Señor, cúrame. Yo oré al Señor diciendo, Señor, mi vida está en tus manos. Que se haga tu voluntad soberana en mis manos. Y de repente un sentimiento de paz inundó mi corazón. Y entonces entendí el valor de la fe. La fe no es solo para que las cosas salgan como yo quiero. La fe es para que mi corazón no tenga miedo delante de las circunstancias más oscuras de la vida. Por eso, queridos, si en este momento en tu vida financiera, en tu vida familiar, porque esta semana recibí un mensaje de un hogar que se está acabando, se está destruyendo. La esposa dice, no puedo más, no soporto más, ya aguanté mucho hasta aquí, este matrimonio acabó. Y sin embargo, yo te digo una cosa, desde el punto de vista humano muchas cosas en esta vida pueden estar acabando, pero querido, tú no eres un simple ser humano, tú eres un ser humano con un Dios Elohim y con un Dios Jehová, con un Dios todopoderoso, pero con un Padre que te ama y que intervendrá en tu vida para resolver tus luchas si tú le permites. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte vamos a hablar de la creación. Para eso vamos a leer un texto, Génesis capítulo 1, versículo 4. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La palabra que más se repite en Génesis 1, además de la palabra Dios, del nombre de Dios, del Dios Elohim, es la palabra bueno. Cada día cuando se termina de hacer algo en la creación, el texto bíblico dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Dios vio que era bueno. Quiere decir que cuando este planeta salió de las manos de Dios, era bueno. No existía dolor, no existía muerte, no existía violencia, egoísmo, orgullo. El carácter de Dios era del ser humano, era el reflejo del carácter de Dios. Adán y Eva tenían paz en su corazón. Pero ¿qué pasa? Entró el pecado. Y ese mundo bueno de Dios dejó de ser bueno y se transformó en el mundo malo que hoy vivimos. Mira las noticias de la guerra, cuánta sangre, cuántas vidas inocentes destruidas. Nosotros decimos, murieron 3,000 personas. ¿Cómo es fácil decir un número? 3,000. Con el COVID murieron 500,000 de personas. 500,000. Solo que por detrás de cada persona hay un ser humano que tenía sueños, tenía alegrías, tristezas, tenía planes. Y todo eso se acabó. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo. Ahora, si no quieres más vivir en este mundo malo, entonces ve corriendo a los brazos del Dios bueno. Porque así como el pecado destruyó las cosas buenas, el amor de Dios puede reconstruir las cosas malas, deterioradas. Puede hacer de ti una nueva criatura. ¿Sabes? Uno de los grandes errores que algunos cometen cuando hablan de la gracia de Dios, del Evangelio eterno, es que piensan que gracia es solamente perdón, que Evangelio es solo la buena noticia
de que aunque seas un miserable pecador, Dios te perdona. Y eso es verdad. Todo lo que necesitamos para el perdón de nuestra vida pasada es la gracia. Y el Evangelio es la buena noticia de que no hay un punto tan lejano a donde hayamos ido que no podamos regresar. Pero, querido, al mismo tiempo que la gracia habla de perdón, habla de restauración. ¿Y qué es restauración? Lo malo vuelve a ser bueno. Dios no te salva para que continúes viviendo en la maldad. Por eso es que el borracho deja de ser borracho. El hombre que golpeaba a la esposa deja de golpearla. La mujer egoísta deja de ser egoísta. La chismosa deja de ser chismosa. No es solo perdón. Evangelio no es solo perdón. Evangelio es perdón y transformación. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere hacernos buenos? Porque la maldad nos destruye. La maldad no nos deja dormir, no nos da paz. Acaba con nuestros sueños, con la familia, con los hijos. Acaba con todo. Por eso Dios quiere hacernos hombres y mujeres nuevos. Que dejemos de ser malos y volvamos a ser buenos. Porque cuando Dios creó el mundo era bueno. Ahora vamos a hablar del sábado, porque no se puede hablar de la creación sin hablar del sábado. Para esto, naturalmente, tenemos que leer un texto bíblico. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Quiero que percibas y reflexiones en esta primera frase de Génesis 2:2. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Generalmente nosotros decimos que Dios terminó la obra de la creación, la obra que hizo, el viernes en la tarde. Pero este texto está diciendo que Dios terminó la obra que hizo no el viernes de tarde, sino el sábado, en el séptimo día. ¿Quiere decir que Dios trabajó el séptimo día? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el reposo, el descanso semanal, fue parte de la obra creadora de Dios. Que la obra creadora de Dios estaría incompleta sin el sábado. Es como si tú preparas una torta, un pastel, un bolo, no sé cómo le llamas, pero le colocas una fresa encima. Esa fresa es el toque final, es el detalle que faltaba. En la obra bendita de la creación faltaba el detalle final, que era el sábado. El sábado es parte de la creación. ¿Y por qué? Porque sin el sábado, el ser humano, a medida que el tiempo corriese, se olvidaría que Dios es el creador. Se olvidaría del Dios creador. Y al olvidarse del Dios creador, viviría como una estrella errante perdida. Y a medida que el tiempo fuese yendo, perdería el brillo, perdería la luz y acabaría en el olvido. Oh querido, Dios es el que le da sentido a tu vida. El poco dinero que tengas, la poca comida que tengas, las circunstancias difíciles por las que atravieses, todo tiene sentido cuando Dios está presente en tu vida. Pero para que Dios esté presente en tu vida, cada semana tienes que parar un día y pensar en Dios y relacionarte con Él y devolverle el tiempo, las horas de ese día a Él, alabar su nombre, reunir a tu familia, alabar a Dios como familia. El otro día alguien me dijo: pero pastor, yo puedo hacer eso el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día. Sí, querido, tú puedes hacer cualquier día. Pero si Dios te dijo que es el sábado, ¿por qué no hacerlo el sábado? ¿Pero por qué tiene que ser el sábado? Pues yo no te puedo decir. Pero cuando vayamos al cielo, le preguntaremos a Dios: Señor, ¿por qué fue el sábado? ¿Por qué no el domingo, el lunes? Ahora,
Si Dios me inspira amor y yo lo amo, el hijo que ama obedece y yo simplemente obedezco. No quiero discutir con Dios. Dios dice que es sábado, pues es sábado. No voy a imponer mis ideas, mis preconceptos, mi manera de ver las cosas. Vamos a la siguiente parte. En esta cuarta parte hablaremos de la creación de la humanidad. Para eso, naturalmente, tenemos que leer el texto bíblico. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así: y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esa palabra imagen en el idioma hebreo es la palabra tselem, que quiere decir imagen visible. No es algo abstracto, es algo que tú puedes ver. Ahora, esto es interesante, querido, porque muchos creen que el ser humano fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, únicamente en el aspecto del carácter. Pero la sierva de Dios tiene una declaración interesante en el libro de Educación, página 8. Mira lo que dice. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. O sea, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si tú me preguntas, ¿quiere decir que Dios tiene brazos, dedos, uñas como nosotros? Yo no te puedo explicar eso porque la Biblia no me lo explica a mí. Yo te estoy diciendo solo lo que el texto bíblico y la cita del Espíritu de Profecía dicen. Y yo aprendí una cosa desde joven. No hay que hacer conjeturas humanas sobre cosas que no nos fueron reveladas. Lo que está en la palabra de Dios, ahí hay respuesta. Lo que no está es fruto de la imaginación humana. Es mejor no imaginar. Pero sigamos adelante. El concepto de ser humano bíblico es muy interesante porque hay 3 palabras bien definidas. Dice que Dios hizo al hombre. Ese Dios hizo al hombre en hebreo es Hadam. Dios hizo al Hadam, al hombre. Varón, sacar en hebreo. Y mujer, nekevav. O sea, el Hadam, el hombre, el ser humano, está formado por el sacar y el nekevav, por el hombre y la mujer. Esto quiere decir que el sacar, o sea, el hombre solito está incompleto, todavía no es un ser humano. Y el nekevav, o sea, la mujer solita, también está incompleta. Pero cuando el sacar y el nekevav, hombre y mujer, están juntos, forman el Hadam, el ser humano. Esto es interesantísimo, porque Dios nos creó de cierta manera dependientes uno del otro, para que nadie se considerase superior, para que nadie pensase que vale más que el otro. Ambos nos necesitamos. Solo un ejemplo que te puede hacer reír. Yo tengo 4 hijos, pero en realidad quien los tuvo fue mi esposa. Pero yo experimenté las sensaciones de la paternidad a través del embarazo de mi esposa. Ahora, ¿quiere decir que porque yo no puedo embarazarme y dar a luz un hijo valgo menos que la mujer? No. Es en ese sentido que Dios nos creó sacar y nekevav, incompletos, para que los dos juntos fuésemos un Hadam, un ser humano completo. Vamos a la última parte del estudio de esta semana, hablando del deber de la humanidad. Y vuelvo a leer el texto. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
O sea, el ser humano fue creado con propósitos, no un solo propósito, con propósitos. Y uno de los propósitos era que cuidara la creación, que fuese guardián de la creación. Sin embargo, si tú ves lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy, el propio hombre se ha vuelto el destructor de la creación. Pero Dios nos colocó en este mundo originalmente para cuidar, para guardar la creación. Y ese guardar demandaba trabajo. Quiere decir que el trabajo no es la maldición que Dios hizo caer sobre el hombre después del pecado. No, el trabajo ya existía antes del pecado, porque cuando Dios colocó al hombre en el huerto y le dijo que cuidara el jardín, todavía no había entrado el pecado, pero ya había trabajo. Lo que pasa es que con la entrada del pecado, el trabajo adquirió un carácter agobiante, cansador, extenuante, que no había tenido antes del pecado. Pero el trabajo continúa siendo una bendición para nosotros. El trabajo es una fuente de realización, de éxito. No tengas miedo de trabajar. Dios hace que el sol brille durante el día porque es para trabajar, para salir, para